Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo con Helga Sepp-LaRouche, la fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 8 de junio de 2022. En 10 días tendremos una conferencia extraordinaria, una continuación de la serie de conferencias que el Instituto Schiller ha patrocinado para abordar la necesidad de una nueva arquitectura financiera y de seguridad. Esa conferencia se titula No puede haber paz sin hacer una reorganización por bancarrota del moribundo sistema financiero transatlántico. Con eso comencemos, porque en este momento parece que no habrá paz a menos que podamos impulsar una reorganización por bancarrota. Sí, obviamente, la pregunta de los 64 billones es, ¿podemos lograr que Estados Unidos coopere con Rusia, China, Europa y otras naciones para establecer un nuevo sistema de crédito global que sea la solución a esta crisis? Ahora bien, esta es una pregunta que le planteé en una conferencia previa del Instituto Schiller el 26 de mayo a Ray McGovern y al senador retirado Richard Black. Y es muy importante debido a que el mundo entero está en tal confusión en este momento, el peligro de guerra. Hay quienes quieren que la guerra continúe hasta que Rusia esté arruinada, como dice constantemente la ministra del Exterior alemana Baerbock o el secretario de Defensa de Estados Unidos Austin, que quiere despedazar a Rusia, y muchos otros que están hablando así. Pero también hay muchos países ahora en una posición en la que no quieren verse envueltos en un conflicto geopolítico entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por el otro lado. Y hay quienes están presionando para negociar y conseguir la paz. Pero la gran pregunta que todos tienen en mente, o si no lo piensan, es el trasfondo. ¿Se puede incorporar a Estados Unidos a una combinación de países que aborden el hecho de que el sistema financiero está a punto de estallar en un colapso hiperinflacionario o no? Porque esa será, con toda probabilidad, la cuestión que determinará el resultado de esta horrenda crisis. Ahora, la buena noticia es que hay fuerzas en Estados Unidos que están a favor de esa política. Eso se conoce muy poco en el resto del mundo porque los medios de comunicación lo están ocultando de manera uniforme, pero nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a las fuerzas de LaRouche en el mundo, acabamos de lograr un gran avance en la forma en que la candidata al Senado, Diane Seyr, ganó la nominación como candidata en el estado de Nueva York para estar en la boleta electoral al recolectar más de 45,000 firmas de peticiones, y esto no ha sido cuestionado por las autoridades electorales. Eso significa que, con toda probabilidad, a menos que el senador Schumer, quien es su rival, desafíe esto, Diane Seyr será candidata independiente larouchista en las próximas elecciones de noviembre y será la voz principal en este programa. El lograr la Glass-Steagall, tener un sistema bancario nacional en cada país, tener un nuevo sistema de crédito y adoptar un programa de emergencia para desarrollar la energía de fusión y la cooperación espacial para aumentar la productividad de la economía mundial. Estas son realmente buenas noticias. Ahora, si se ve que el video de la entrevista que hicimos el 26 de abril con el coronel retirado Richard Black ahora está llegando a 800,000 espectadores, que la combinación del senador Black, quien es un patriota conservador en el Partido Republicano, y Ray McGovern, quien es uno de los fundadores de Veteranos Profesionales de Inteligencia por la Cordura, VIPS por sus siglas en inglés, si se toma al senador Black, a Ray McGovern, a Diane Seyr, todos representan diferentes ángulos del espectro político de Estados Unidos, pero creo que es importante que el resto del mundo sea cada vez más consciente de que existe tal oposición al actual curso de confrontación
Y esto significa que existe la esperanza de que Estados Unidos pueda volver a sus políticas de la Revolución Americana, a la política de Lincoln, de Franklin Roosevelt, de Kennedy, y que podamos resolver esta crisis de manera pacífica. Ahora, eso puede parecer una posibilidad remota, pero toda esa discusión se presentará en nuestra próxima conferencia del Instituto Schiller que acabas de mencionar, Harley. Y esa conferencia obviamente llega en un momento extremadamente importante porque ahora hay cada vez más personas que están conscientes del peligro, que estamos en una situación más peligrosa que en cualquier momento de la historia mundial, más peligrosa que durante la crisis de los misiles en Cuba. Pero muy pocas personas, aparte de nosotros, si es que hay alguna, están hablando de abordar la razón por la que estamos en este peligro de guerra, que es la condición absolutamente desolada del sistema financiero mundial, especialmente del sistema financiero transatlántico, y qué hacer al respecto. Y eso obviamente tiene que ser resuelto con las 4 leyes de mi difunto esposo Lyndon LaRouche, y Diane Sare es absolutamente la vocera de esa perspectiva. Obviamente será una oradora muy destacada en nuestra próxima conferencia, así que realmente deberían ayudar a dar a conocer esa conferencia porque agrega una nueva perspectiva que la mayoría de las personas desconocemos, pero cambia por completo la visión de cuál es la situación que tenemos estratégicamente. La naturaleza de la conferencia será una discusión de la división globalmente, porque como acabas de hablar de personas como McGovern, el senador Black y la campaña de Diane, internacionalmente vemos a personas dar un paso al frente, rechazando abiertamente el unirse al bloque occidental contra Rusia. En los últimos días tuvimos un discurso muy interesante que dio el ministro de Exterior de India. ¿Qué piensas de eso? Pensé que era muy importante que fuera tan claro como lo hizo, que no va a permitir que su país sea intimidado para que elija un lado. Creo que es una tendencia creciente de los tiempos, que el espíritu del movimiento de países no alineados está despertando claramente, que hay muchos países y bloques enteros de países que no quieren verse arrastrados al conflicto entre Estados Unidos, por un lado, Europa, desafortunadamente hay que decirlo, y Rusia y China por el otro lado. Y lo que dijo el doctor Jay Shankar en el foro de Bratislava, básicamente dijo, mira, India representa una quinta parte de la población mundial, es probablemente la quinta o sexta economía más grande del mundo y por lo tanto tiene absolutamente el derecho de buscar sus propios intereses y no se verá arrastrada a uno u otro campo. Ahora, esto es muy importante porque la misma posición es prácticamente pronunciada por muchos países africanos y, de hecho, el actual jefe de la Unión Africana, el presidente de Senegal, Macky Sall, recién estuvo en Sochi, se reunió con Putin y básicamente discutió ¿por qué deberían levantarse las sanciones contra Rusia? Porque esa es la principal causa de la escasez de cereales y fertilizantes. Así que en el pasado, él se había pronunciado junto con muchos otros países africanos, tampoco queriendo tomar partido en este conflicto, sino siendo neutral y defendiendo sus propios intereses. Lo mismo, enfáticamente, es cierto para muchos países latinoamericanos. Cuando Biden solo estaba tratando de convocar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y no invitó a Cuba, Venezuela y a Nicaragua, eso causó la ira de muchos otros líderes latinoamericanos. Por ejemplo, el presidente López Obrador de México no va a asistir por eso y dijo que el bloqueo continuo contra Cuba es una violación grave de los derechos humanos, en realidad es un genocidio.
Estas son palabras bastante fuertes y también los presidentes de varios de los otros países como Honduras y Guatemala y 2 o 3 más tampoco van por la misma razón. Entonces, vaya tal alianza de las democracias contra las llamadas autocracias, porque muchos de estos países quieren tener relaciones comerciales con China y no están condenando a Rusia en la forma en que lo exigen Estados Unidos, los británicos y la Unión Europea. Hay una clara división que se está produciendo en el mundo donde muchos países se encaminan hacia la cooperación y hacen que las personas que están impulsando la confrontación realmente se destaquen cada vez más como belicistas. Uno de ellos es el jefe del Consejo Atlántico, Fred Kempe, quien nuevamente dijo lo mismo: Ucrania debe ganar, Rusia debe perder y la guerra debe continuar para siempre. Y los británicos naturalmente están enviando de nuevo sistemas de armas pesadas a Kiev, prolongando el sufrimiento. Y creo que mientras la tragedia es que la guerra continúa y muere mucha más gente, la idea de que Ucrania debe ganar es casi imposible por muchas razones que los militares entienden mucho mejor que los políticos, que tienen intereses completamente diferentes a los de la población. Así que creo que estamos en una situación muy indecisa. Y por lo tanto, nuestra conferencia llega en un momento extremadamente importante y todos deben registrarse y difundir la información sobre esta conferencia lo más ampliamente posible. El enlace para registrarse está en la página del Instituto Schiller y está justo en la parte superior de la página. Helga, hay mucho más que podemos decir sobre esta cuestión de la división. Creo que una de las cosas importantes es que ha habido un esfuerzo por parte de varios países para tener más negociaciones. El presidente francés Macron se ofreció como mediador y eso fue denunciado en Europa. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, intentó ir a Serbia para reunirse con el presidente serbio Vučić y se le negó el espacio aéreo para viajar. Así que está claro que esta división es real. ¿Qué opinas de la posibilidad que planteó Macron? ¿Está viendo el potencial de una ruptura o el desarrollo de fisuras dentro de los países de la OTAN? Creo que la situación se vuelve absolutamente escandalosa en términos reales. Si piensan que varios países de la OTAN, creo que fue Macedonia del Norte, Montenegro y Bulgaria, que negaron que el avión de Lavrov volara a Serbia, donde Lavrov quería asistir a una gran conferencia. Quiero decir, esto es realmente una flagrante violación del derecho internacional. Negar a un país grande o a un país pequeño para el caso sería igualmente malo, pero negar que pueda conducir la política exterior es realmente una más de estas continuas provocaciones y escaladas, y puedo imaginar que cualquiera en Europa que sea pensante que si se llega a una guerra como resultado de estas escaladas, Europa desaparecería. No quedaría mucho de Europa si se llegara a una guerra nuclear. Y creo que la gente más razonable, aquellos que no son belicistas completamente rabiosos, están teniendo dudas. Y Macron ofreció a los medios que Francia debería tener ese papel de mediación. Y en estos días de propaganda de guerra total, ni siquiera puedes decir que quieres tener paz e inmediatamente te llaman agente de Putin y que estás impulsando la propaganda rusa. Esto es completamente desquiciado. Si dices que no quieres participar en la Tercera Guerra Mundial y que como resultado no quede una humanidad, no eres un agente de Putin, eres simplemente razonable. Y aquellas personas que presionan por la continuación de la guerra se arriesgan a la eliminación de la humanidad. Y si así lo desean,
Acaba de hablar un agente de Putin, lo digo naturalmente de manera irónica, y ese es el Papa Francisco, porque hizo un llamado urgente a los líderes del mundo para que no lleven al mundo a una catástrofe y para negociar. Y eso es lo único razonable que se puede hacer. Mientras ocurre todo esto, estamos viendo la desintegración financiera. Mencionaste antes las discusiones que Putin está teniendo con otros sobre asegurarse de que se pueda entregar los granos, porque de ninguna manera hemos escapado el peligro de una hambruna a gran escala, pero también estamos viendo que algunos en Occidente comienzan a reconocer que una crisis financiera va a golpear con un gran estallido. Uno de ellos fue Jamie Dimon de JP Morgan Chase, quien dijo que estamos a punto de tener un huracán. ¿Por qué crees que está haciendo esta advertencia? Bueno, porque puedes ver cómo los bancos centrales están dando vueltas entre querer combatir la inflación, porque la hiperinflación, que es visible y es una hiperinflación, están haciendo que ciertas categorías sean tan caras como los alimentos, la energía, que grandes segmentos de la población en los países ricos ya no están sobreviviendo, y naturalmente los países en desarrollo se están hundiendo, como Líbano y muchos otros que están en una crisis terrible. Así que los bancos centrales quieren jugar con la idea de aumentar la tasa de interés para combatir la inflación, pero naturalmente eso implica el peligro inmediato de un estallido de las corporaciones sobreendeudadas y los mercados emergentes. Así que estamos sentados en un polvorín, y creo que Jamie Dimon es una de las personas que sabe cuando dice que se avecina un gran huracán. Entonces eso es exactamente lo que se avecina. Es el peligro de una explosión total del sistema financiero y una crisis de desintegración de dimensiones indescriptibles. Y es por eso que la idea de una reorganización ordenada del sistema, comenzando con un Glass-Steagall global, controles de capital para los países en desarrollo, es absolutamente esencial. Y de hecho se puede ver que en algunas partes del mundo se están haciendo preparativos. Recién hubo una conferencia muy importante en Bishkek, donde se reunieron los países de la Unión Económica Euroasiática y discutieron la instalación de un nuevo sistema financiero basado en los principios de economía física, y uno de los principales economistas de Rusia, si no el principal economista, Sergei Glassiev, acaba de decir en otra entrevista que está absolutamente convencido de que está surgiendo un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema crediticio, y que se establecerá una nueva moneda internacional por una coalición de muchos países. Y ven que esto ya está sucediendo, que todas las sanciones contra Rusia y muchos otros países, lo que eso ha logrado es que estos países, por pura necesidad, están recurriendo a formas alternativas de hacer comercio, como Rusia, India, China. Ahora están haciendo comercio en rublos, en rupias, en renminbi. Así que está ocurriendo un nuevo sistema financiero, y Occidente, los europeos y Estados Unidos, y desafortunadamente ahora Japón está en ese campo, pretenden que todo puede salir adelante por la mera fuerza. El peligro es esta discusión de una división completa, y hay personas que dicen que Europa puede arreglárselas, no necesitamos comerciar con Rusia, con China, incluso porque supuestamente los mercados de Europa Oriental son tan fantásticos. Esto es ridículo. Si se toma todos los mercados de Europa Oriental, excepto a Ucrania, que se encuentra en una catástrofe económica completa, se está hablando de decenas de millones de personas. Y cuando se habla de esta otra formación que acabo de mencionar, China tiene 1.400 millones de personas, India 1.400 millones de personas también.
y luego tomamos a muchos otros países, además, por lo que estamos hablando de la gran mayoría de la humanidad. Y si Europa cree que puede prescindir de eso, tendrá un despertar muy duro, y creo que están impulsando eso los ideólogos y no las personas que tienen algún conocimiento sobre la economía. Hablando de personas que no tienen conocimiento de la economía, viste un verdadero contraste esta semana con Joe Biden hablando sobre la inflación, lo cual, por supuesto, dijo, por un lado es bueno porque es una señal de recuperación, por otro lado es malo porque la ha causado Putin. También Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal, admitió que se equivocó cuando dijo que la inflación iba a ser modesta, pero luego aún no tiene soluciones. Y luego el actual presidente de la Reserva Federal, Powell, está atrapado, como señalaste, entre el peligro de que si sube demasiado las tasas desencadene un incumplimiento del pago de la deuda en reacción en cadena. Y si no las eleva, va a haber hiperinflación. En contraste con eso, Vladimir Putin dio una entrevista el 3 de junio identificando que la causa de la inflación es la política monetaria y también la política verde. Mencionaste a Glasiev. ¿Qué opinas de los comentarios de Putin? Bueno, creo que el análisis de Putin va al grano. Cualquiera que haya seguido los últimos 14 años, desde 2008, la impresión de dinero de billones y billones de dólares, euros, que se inyectaron en el sistema, han creado toda esta burbuja, y creo que Putin también tiene toda la razón en que el aumento del precio de la energía y los alimentos existía mucho antes de que estallara la situación en Ucrania. Es cada vez más claro que no puedes hacer una historia porque se ajusta a tus objetivos e intereses, cuando la realidad está galopando en una dirección completamente diferente. Eso es importante, la realidad versus el cuento, porque todo lo que nos dicen en Occidente son cuentos. Si tratas de llegar a la realidad, parece que se está llevando a cabo una censura mucho más directa, casi al estilo fascista, incluso aquí en Alemania. Bueno, lo que realmente está sucediendo está causando que mucha gente se despierte. Si dices algo que no es la versión oficial sobre Putin y Rusia, etcétera, pero si te atreves a decir que hubo una historia anterior, que se debe ir al colapso de la Unión Soviética, las promesas de no expandir a la OTAN, si se atreve uno a mencionar algo de eso, lo masacran de inmediato y lo llaman agente de Putin. Curiosamente, esto sucedió en un programa de televisión en Alemania con un moderador, Lanz, que tenía a Ulrike Guerreau como invitado y a Zimmermann, que es una verdadera belicosa militarista. En todo caso, lo que pasó en este programa es que la señora Guerreau se atrevió a decir que hubo una prehistoria, que debía haber negociaciones. Ella es convencional, ella es tan de la élite como puede haber. Estuvo en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, no sé si sigue allí, ahora es profesora en Bonn, y fue destrozada en este programa, y esto está causando un gran debate, especialmente en los blogs y sitios alternativos, donde la gente es consciente del hecho de que hay algo que algunas personas dicen. La gente que viene del este dice que es mucho peor que la Stasi, que con la Stasi en la Alemania Oriental la gente sabía quién era un agente del Stasi, y cuando estas personas estaban cerca simplemente se callaban y no hablaban. Ahora es mucho, mucho peor porque no sabes quién está apareciendo como alguien que te denunciará si dices una sola palabra equivocada, y otras personas dicen que es peor que Goebbels porque es un control total de lo que está permitido decirse y lo que no. Encuentro esto
realmente notable, porque si piensas que todos estos son periodistas y políticos que estuvieron allí y sabían de antemano antes del estallido de la guerra en Ucrania en febrero que eran atlanticistas y tenían una cierta idea sobre el mundo. Pero lo que ha sucedido desde ese llamado cambio en la historia, como lo llama Scholz Zeitenwende, todas estas personas se convierten en perros de ataque delirantes. Y se crea una atmósfera que es absurda. Es peor en Alemania, de seguro. Por ejemplo, en Italia hay muchos en el ejército que dicen cosas que en Alemania, si las dijeras, te aplastarían de inmediato. Por ejemplo, el brigadier general Fabio Mini, que solía ser el comandante de las tropas de la KFOR bajo el mandato de la OTAN en Kosovo, básicamente dijo que no fue Putin quien provocó la guerra, sino que fue el hecho de que el ejército ucraniano, con el consentimiento de Estados Unidos, estaba preparando un ataque a Crimea y que también habían reunido una parte muy importante del ejército ucraniano a lo largo de la frontera con la línea que separa al Donbass, y que el bombardeo del Donbass había aumentado 20 veces en los días entre el 21 de febrero y el 24 de febrero. Entonces, en cierto sentido, lo que hizo Putin fue una reacción para evitar que ocurriera este ataque. Eso, por cierto, lo han dicho muchos otros. Por ejemplo, hay un analista militar suizo, Jacques Vaux, dijo lo mismo, y muchos otros militares han expresado lo mismo. Así que es muy interesante que hace solo unos días Ellen Taylor, que es la hija del fiscal principal de Estados Unidos en el tribunal de Nuremberg, dijo exactamente lo mismo. Dijo que de niña estuvo en Nuremberg y que la expansión de la OTAN cumple una conspiración para preparar una guerra de agresión, que el establecimiento de sistemas y bases de misiles a lo largo de la frontera rusa es una expresión de tal conspiración para preparar una guerra de agresión. Ella tiene derecho a tener esa opinión porque tiene cierta experiencia. Ella dijo eso, y creo que si no se puede discutir la prehistoria de cómo evolucionó un conflicto, básicamente excluye la posibilidad de que se pueda encontrar una solución, porque una solución debe tener en cuenta los intereses de todas las partes. Y si no se puede hacer eso, si se opta por una derrota total de un lado, cuando es prácticamente imposible dado el hecho de que se está hablando de la segunda potencia de armas nucleares más grande, o quizás la más grande del planeta, es realmente una situación ominosa. Pero creo que este control mental, o el esfuerzo de tener un control total de arriba a abajo de lo que se permite decir, es ¿qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con los derechos humanos? Esto va a tener un efecto de boomerang. Bueno, ya es un boomerang, y Helga, has estado desempeñando un papel de liderazgo en el centro de esta movilización para una conferencia para establecer una nueva arquitectura financiera y de seguridad. Una vez más, a medida que llegamos al final del programa, creo que valdría la pena que nos dieras tu idea de lo que pretendemos lograr con la conferencia del 18 y 19 de junio. Y solo me gustaría agregar que todos los que ven esto deben compartir este video y hacer que sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de lucha los inscriban a todos para esta conferencia, porque aquí es donde vamos a crear un consenso para avanzar a un nuevo sistema. Así que, Helga, danos tu idea de lo que esperas lograr. Necesitamos una coalición de personas que digan que el mundo está en la peor crisis de la historia. Nunca hemos estado en tal peligro de tener una guerra nuclear, una tercera guerra mundial que sería la extinción de la especie humana.
Nunca hemos visto una crisis global de desintegración del sistema financiero que se expresa en la hiperinflación. Tenemos una hambruna mundial que amenaza a 1.700 millones de personas en el planeta. Tenemos una pandemia que no ha terminado y muchos conflictos regionales, como el que existe entre China y Taiwán, nuevos signos de preocupación en torno a Irán. Entonces, queremos tener un nuevo paradigma y tenemos que tener una coalición de países y voces y fuerzas en el mundo que básicamente digan, tenemos que alejarnos y ponernos por encima de la geopolítica y tenemos que tener un nuevo sistema financiero, tenemos que tener un nuevo orden económico mundial que permita la supervivencia y el bienestar de todos los seres humanos del planeta. Y esa es la voluntad de la mayoría de la especie humana. Así que como punto culminante de esta conferencia tendremos a Diane Sare, quien será candidata al Senado de Estados Unidos por Nueva York. Y esto es una esperanza porque ella será una voz destacada en los próximos meses hasta las elecciones de noviembre. Entonces, si desea conocer la oposición en Estados Unidos, definitivamente debe sintonizar a esta conferencia y convertirse en un miembro activo organizador de esta. Nuevamente encontrarán el enlace en el sitio del Instituto Schiller. Regístrense ahora y ayúdenos a registrar a cientos más. Necesitamos que esta voz se escuche en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y en Europa Occidental. Helga, gracias por acompañarnos. Esperamos hablar contigo la próxima semana. Sí, hablamos la próxima semana.